Bueno, en principio, muy buenos días, tardes o noches, estimadas y estimados estudiantes. El día de hoy tenemos que ver el capítulo de movimiento armónico simple. En esta tutoría nosotros lo que vamos a hacer es una breve reflexión sobre el movimiento armónico simple, dando criterios conceptuales bastante amplios, ¿no? Que como objetivo tienen poder comprender este tipo de movimiento, ¿no? Ya salimos de los términos de movimiento coloquiales o comunes, ¿no? De los que hemos estado hablando bastante. Nosotros hemos estado hablando bastante de lo que es el movimiento unidimensional, bidimensional, hemos visto lo que es la cinemática lineal, parabólica, circular, pero el día de hoy vamos a entrar a un aspecto muy distinto, ¿no? Y que al mismo tiempo se vale de otros conceptos como del movimiento circular y se vale también de algunos conceptos de lo que es la parte de elasticidad dentro de los resortes para poder hacer su estudio, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, por favor, ingresemos a movimiento armónico simple en física 1. Nosotros entendemos al movimiento armónico simple como aquel relacionado con la fuerza de restauración de un resorte, junto con la relación del movimiento circular. Bueno, nosotros comprendamos que inicialmente el movimiento armónico simple parte de una ecuación llamada ecuación de la ley de Hooke, donde la fuerza es una constante llamada constante de restauración, y obviamente el desplazamiento, la elongación del resorte. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por elongación del resorte? Bueno, compréndase lo siguiente. Cuando un resorte está en proceso de estiramiento o ha sido estirado por una fuerza, como lo podemos ver en la imagen, o ha sido comprimido, pues en ese momento está siendo sometido a un esfuerzo. Y obviamente cuando hace o está siendo sometido a un esfuerzo, pues este va a tener la posibilidad de generar un movimiento cuando se le quite ese esfuerzo, ¿no? Entonces nosotros partimos de esa ley, que es la ley de Hooke, de que la fuerza es igual a menos K por X. Un detalle importante, el signo está relacionado con la dirección que va a tener la fuerza, que es opuesta al movimiento que se le está brindando, ¿no? Frecuencia angular, la frecuencia lineal y el periodo en el movimiento armónico simple. Bueno, nosotros tenemos estas tres ecuaciones que resultan bastante importantes, ¿no? La que ustedes pueden ver ahí arriba, la primera, al lado derecho superior, es la ecuación del periodo, ¿no? 2pi, ¿a qué se refiere? Bueno, 2pi está relacionado con el movimiento circular. No se olviden que cuando nosotros estábamos hablando, estaba haciendo el preámbulo de todo esto, les decía, esto vincula al movimiento circular, claro. ¿Y por qué? Porque una oscilación prácticamente tú la puedes comparar con un movimiento de un círculo. Imagina lo siguiente, imagina a un resorte, el cual se mueve sin que haya rozamiento y se puede mover así indefinidamente. O sea, tú estiras el resorte y este empieza a rebotar, ¿no? Un punto contra otro. Si tú analizas este movimiento, siempre va a tener un punto de estiramiento máximo, un punto de compresión máxima y un punto cero donde estaría su punto sin elongación. Si tú analizas un movimiento circular y pones un cuerpo en el extremo de un círculo, este se va a mover de la misma manera. Va a encontrarse en una posición de partida, va a encontrarse posteriormente en una posición de avance y cada un cuarto de vuelta se va a encontrar en distinta posición hasta que al final, en el último cuarto, pues se va a volver a encontrar en su misma posición original, cosa que va a pasar de la misma manera con el movimiento de un resorte. Entonces, si llega a realizar un vínculo, que nosotros ya lo iremos desarrollando en las clases, cómo es que llegamos a relacionar el movimiento circular con este movimiento del resorte, ¿no? Adicionalmente tenemos a la frecuencia lineal, dentro de lo que se ha visto ya en la parte práctica de la asignatura en el desarrollo del movimiento circular, se puede ver cómo la frecuencia y el periodo tienen relaciones inversas, ¿no? Tú puedes ver que la frecuencia es el inverso del periodo y el periodo el inverso de la frecuencia y no hacemos más que denotar eso en esta ecuación. Y finalmente tenemos la frecuencia angular, donde ya se sobreestima, o sea, se lo deja de lado al factor de 2pi, puesto que este ya está considerado, ¿no? Ya no es necesario considerarlo cuando estás hablando de una frecuencia angular. Llámesele esta la ecuación más básica del movimiento armónico simple, la de la frecuencia angular, que es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Dentro de las ecuaciones del movimiento armónico simple, también tenemos que ver el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en el movimiento armónico simple. Aquí tenemos ecuaciones bastante sencillas, sin ángulo de fase, más un momento estaremos viendo lo que es el ángulo de fase,
En estas ecuaciones yo tengo al desplazamiento, ¿no? Inicialmente, donde el desplazamiento se me indica es igual a la amplitud multiplicado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, ¿no? ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento lo que hace es mostrarme dónde se encuentra o cómo ha sido el cambio de posición de esta partícula, que sería el elemento que está enganchado al resorte, ¿no? La velocidad en el tiempo definido y la aceleración también, ¿no? Cabe destacar las peculiaridades de estos valores en relación al manejo que va a tenerse de desplazamiento, velocidad y aceleración como fruto de un proceso de derivación. El ángulo de fase. Cuando nosotros empezamos a hablar de ángulo de fase, este ángulo nos está mostrando el estado de oscilación de un cuerpo en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? En un ángulo de fase, nosotros tenemos una posición de partida de nuestra partícula, pero cuando tiene una fase, esa posición es un poco diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a analizar. Si vamos a ecuaciones anteriores, por ejemplo, con el desplazamiento, nosotros hemos considerado que ese desplazamiento no tenía ningún ángulo de fase, o sea que estaba partiendo de un punto original, digamos, ¿no? De un punto cero. Pero cuando se tiene un ángulo de fase, hay que considerar este ángulo de fase, como se ve aquí en este desplazamiento, sumándolo a este factor de W por T, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos identificar el estado previo de oscilación que ya tendría este cuerpo. Es algo bastante importante para el desarrollo aplicativo de nuestros modelos y evidentemente para llevarlo más a una concepción real. Adicionalmente a esto, nosotros vamos a tener la amplitud en el movimiento armónico simple, ¿no? La amplitud en el movimiento armónico simple, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, primero, es una elongación máxima que debe tener un resorte o una compresión máxima, también se lo puede definir de esa manera, y su medida en Sistema Internacional de Unidades es el metro. La amplitud lo que me ayuda a poder identificar es la posición mayor que va a tener este cuerpo, ¿no? Respecto a un punto sin elongación o un X sub 0. Es muy probable también para nosotros considerar este valor de amplitud como un elemento clave para calcular la energía en el movimiento armónico simple, donde para nosotros, pongámoslo en análisis, ¿tú qué energías tendrías dentro de un resorte que esté en movimiento? Bueno, si te hablo de movimiento, ya para empezar tendrás que hacerte idea de que hay una velocidad. Y siempre y cuando hay una velocidad, tú sabes que existe la famosa energía cinética. Dentro de las energías que nosotros hemos conocido hasta ahora, tenemos la energía cinética y tenemos la energía elástica. Y efectivamente, aquí tienes justamente a la energía elástica como parte de uno de esos elementos. ¿Qué es la energía elástica? Es esa energía relacionada a elongación y compresión, ¿no? Cuando tú tienes un resorte en movimiento, seguramente lo vas a tener o en un punto cero, donde no tengas elongación ni compresión, pero lo más común es que estén en un punto con un mínimo de elongación, un mínimo de compresión, ¿no? Entonces vas a tener esos dos factores, ¿no? Energía elástica y energía cinética. Esos dos factores sumados, cuando llegan a un extremo, han de dar igual a una energía relacionada con la amplitud, ¿no? Es la suma de ambas energías lo que nosotros tendríamos con esta ecuación de la energía en el movimiento armónico simple. Dentro de los modelos podemos llegar a complejizar más, ir teorizando un poco más los modelos de análisis, llegando a hablar acerca del péndulo simple. ¿Qué es el péndulo simple? En la estructura conceptual, un péndulo es un elemento oscilatorio, el cual tiene una masa atada a una cuerda, cuya cuerda se encuentra atada a una superficie horizontal plana en un techo, llámesele así, o está sujeta de una mano, de cualquier elemento, ¿no? Y este objeto empieza a realizar oscilaciones. ¿Cuáles son las reglas básicas para que un péndulo pueda ser considerado como tal? Primero, no debe tener una masa exageradamente pesada y no debe generar un ángulo exageradamente grande. Mientras sea un ángulo menor o muy pequeño, pues es fantástico como para poder hacer su aplicación. La idea es que esta masa, al realizar su oscilación, pues genere pequeñas variaciones de movimiento, los cuales puedan ser estandarizados en un modelo, ¿no? En un modelo en el cual solo importe la frecuencia, el periodo, la frecuencia angular, la gravedad y la longitud, como se lo irá viendo en la aplicación de clase. Pero son elementos de simplificación bastante interesantes que posteriormente pues me ayudan a hacer procesos de análisis mucho más profundos, ¿no? E inclusive poder hacer determinaciones de características de gravedad en otros planetas a partir de un elemento tan sencillo.
Y posteriormente entramos a lo que es el péndulo físico. La diferencia entre el péndulo simple y el péndulo físico es la necesidad del uso de la masa, ¿no? En el caso del péndulo físico, no utilizar la masa es imposible, porque este modelo ya implica una relación con lo que es la dinámica del cuerpo rígido, la cual estaremos viendo en el siguiente capítulo. En el péndulo físico a nosotros nos interesa analizar la distribución de la materia a través de su momento de inercia, pero también nos interesa considerar la masa y ahí también está incorporada lo que es la gravedad y la distancia que existe, ¿no? Y esta relación con lo que es el centro de gravedad, centro de masa de un cuerpo. Em, estas relaciones me van a permitir a mí establecer distintos procesos de oscilación, o sea, periodo, frecuencia y frecuencia angular, que nos darán una idea de cómo va a ser el manejo de nuestro péndulo físico en estas condiciones, ¿no? Prácticamente, ¿qué podríamos nosotros puntualizar del capítulo que hemos acabado de ver? Primero que estamos entrando a una nueva posición de análisis dentro de lo que son los tipos de movimiento. Ya estamos hablando de movimientos con resortes y obviamente eso hace que tengamos que ampliar la parte conceptual que hemos visto de desplazamiento, velocidad y aceleración y adaptarla a la nueva realidad. Luego, tenemos que ver que los métodos de resolución, como es el caso de energías, lo estamos adaptando a esta nueva situación y de igual manera, pues tenemos que hacer uso de conceptualizaciones del movimiento circular y de la ley de Hooke en la parte de la dinámica para poder hacer una comprensión mucho más cabal de lo que es o el movimiento armónico simple, ¿no? En este caso podemos dejar esto en este estado y recordar que existen otras aplicaciones más. Para aquellos que quisieran ingresar y profundizar en esto, tenemos aplicación para lo que es el movimiento molecular, tenemos aplicación para lo que es el movimiento de los relojes a partir de los pequeños torques de movimiento y otros que nos van a coadyuvar a analizar el desplazamiento de los cuerpos, ¿no? En términos de movimiento armónico simple. Les agradezco mucho por su atención y enseguida nos estaremos viendo con otro video tutorial. Un fuerte abrazo.